bienvenidos a la sexta emisión de la quinta temporada del Rollo. Yo soy Daniela Bella y los estaré acompañando el día de hoy. Hoy estaremos con todos ustedes hablando un poco acerca de las diversas culturas que hay en Colombia, sus hábitos, sus costumbres y algunos datos curiosos, y para esto les traemos un gran invitado. Él es Milton, quien no solo pertenece al pueblo Oraguaju, sino que también trabaja en la ONIC, o en la Organización Nacional Indígena de Colombia. Recibámoslo todos con un fuerte aplauso. Gracias. Hola, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, si quieres nos sentamos, no sé, Bueno, cómo gracias. te sientas más cómodo. Bueno, bienvenido entonces al Rollo. Estamos súper contentísimos de tenerte aquí con nosotros hoy. Entonces, pues no sé, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres. Bueno, gracias, Daniela. Primero que todo, gracias por permitirme estar aquí. Mi nombre es Milton Piranga Cruz, pueblo Coreguajú, más conocido como Coreguaje. Nos ubicamos en los departamentos del Amazonas, Caquetá y Putumayo. Por diversas razones, hoy me encuentro aquí con ustedes. El trabajo de estrategia de comunicación como pueblos indígenas nos trascendemos. Igualmente, hoy por hoy, los pueblos indígenas están dispuestos a compartir culturas, ideas, identidades, sobre todo pensamientos como pueblos originarios de la nación. Bueno, antes de contextualizar un poco más a nuestros televidentes sobre todo lo que nos vas a contar hoy, porque tenemos muchas cosas para contarles, ¿qué te parece si vemos la nota que les trajimos a todos ellos sobre un voz pop que se realizó en la calle acerca de lo que opinan los ciudadanos bogotanos de estos pueblos étnicos? Muy bien. Para mí no, pues no sé, no lo veo tan importante, pero pues tal vez sí, no sé. Es como aportar a la sociedad esa historia, esos conocimientos que ellos tienen, y pues eso básicamente, los conocimientos que ellos tienen y lo que nos pueden aportar a nosotros. Claro, es súper importante porque pues a pesar de que las comunidades indígenas no son muy vistas, pues acá en Bogotá estas comunidades hacen parte de la identidad, pues primordialmente de nuestra historia, y segundo pues es de nuestro país, ¿no? En parte sí, en parte no. Estoy de acuerdo que se tengan sus costumbres, por ejemplo, lo que es su tejido, más que todo son los bolsos, son bastante resistentes. Estoy de acuerdo con su manejo de las plantas. Estoy también de acuerdo con su cultura. La verdad es bastante variada y bastante exótica en algunos casos. Y en lo que sí no estoy tan de acuerdo es que son bastante reservados en algunas cosas, no dejan que muchas personas entren a sus viviendas y eso. Sí, obvio, claro. Considero que todas las culturas es importante que se resalten. Igualmente considero que desde la misma población o desde la misma tribu o comunidad es una muy buena forma de que pues obviamente las personas o los jóvenes empiecen a resaltar su cultura y empiecen a mostrarle al mundo, así los otros no sepan cuál es la cultura que ellos manejan y quiénes son ellos. Considero que es muy importante que el mundo entero, o que al menos el país, conozca las culturas que tenemos. Sí, sería importante que ellos estuvieran participando en la política para que puedan tener ese, ¿cómo le digo? Como que puedan tener bien esos derechos, ¿sí? Como que se les respete lo que ellos necesitan o lo que les hace falta. Y para eso pues la política es importante y ayuda mucho. Pues principalmente cargos, pues yo pensaría que primero como una educación para que puedan desarrollar estos puestos, ¿no? Porque pues si los ponen en estos puestos pero no tienen suficiente conocimiento ni las buenas bases para desarrollarlos, como que no se implementarán más puestos para que se desarrollen, ¿no? Sí, pues siento que por ser una comunidad que refleja pues nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos, deben tener un espacio también decisivo en nuestras decisiones políticas.
porque ante todo pues son personas iguales que nosotros, con los mismos derechos y también pueden, digamos, de cierta forma como representar a aquellos grupos que pues no se sienten identificados, ¿no? Sí, pues realmente me parece que sí, porque primero hay que pues tratar igualmente, o sea, de manera igualitaria a todas las personas. Creo que también tienen que estar capacitados para llegar allí, como tú le exiges capacidades a las personas que están en puestos cargos, o sea, en cargos públicos importantes, pero me parece que sí podríamos tenerlos en cuenta, como dijo mi compañera, también nos pueden representar, o sea, pueden representar esos grupos étnicos que realmente no tienen mucha voz en nuestro país. Es muy interesante conocer la opinión de los ciudadanos acerca de este tema de las minorías étnicas y de todo lo que éstas abarcan, pero te quería preguntar un poco qué opinas tú acerca de estas preguntas que se realizaron y de algunas respuestas que dieron las personas. Bueno, ahí prácticamente respondieron 3 aspectos claves que requiere más, digamos, de información, de conocimiento, sobre todo entender los pueblos indígenas. Tenemos muchas variedades de creencias, de identidad distintas. Cuando se habla de los pueblos indígenas a veces nos confundimos con los pueblos exclusivamente que son plenamente, que salen en los medios de comunicación como los Nasa Guayú. En Colombia somos 102 pueblos con todas las características culturales especiales y con creencias propias. Bueno, hubo una pregunta que a mí me llamó bastante la atención y fue si consideran que estas personas de los pueblos étnicos deberían pertenecer a cargos públicos. Y hubo una respuesta en especial de un muchacho que decía que sí, siempre y cuando hicieran parte de la educación. ¿Qué opinas tú acerca de esta respuesta con relación a esta pregunta? Yo creo que ahí esa respuesta es muy vacía, muy, digamos, simple, porque los pueblos indígenas hoy por hoy, de acuerdo al reconocimiento de la Constitución Nacional de 1994, también, 91 también, convenios internacionales y tratados, hemos sido reconocidos como pueblos sujetos de derechos especiales, sobre todo como pueblos milenarios de la nación y el mundo. Ante eso no podemos decir que somos menores de edad, tampoco desconocemos las políticas de un Estado social de derecho. Más bien en ese contexto de posconflicto, de la guerra o de intolerancia, los pueblos indígenas podemos aportar mucho en el escenario, como es el caso de la facultad de comunicación, de la organicidad, del respeto, de la tolerancia, sobre todo respeto a la vida como tal. Bueno, ¿y consideras tú que partiendo de estas respuestas y en general de esta pregunta, deberían haber más cargos públicos de etnias en el país? Nosotros los pueblos indígenas hemos planteado varias cosas en el Estado Social de Derecho. Primero, los pueblos indígenas somos pueblos milenarios, somos un gobierno, somos autoridad, somos pueblos que tenemos conocimientos, somos pueblos que gestamos a partir de la educación para fortalecer nuestro tema territorial, porque por lo que tenemos esa historia, también somos pueblos que tenemos nuestras propias leyes. Cuando un pueblo tiene ese conocimiento, reconocimiento legal, constitucional, sobre todo reconocimiento del multiverso que es la origen y ley de la tierra, nosotros no somos ni menos ni más en esta sociedad colombiana. Pero desgraciadamente en el país, por contexto político electoral, ven a los pueblos indígenas como menores de edad porque todavía no somos capaces de interpretar e entender la dinámica de la ley en Estado en el país. Precisamente cuando vemos en esa mirada simple de discriminación o desconfianza, ven que dice que los pueblos indígenas aún estamos incapaces de entender e interlocutar, sobre todo manejar los recursos económicos que posibilita el Estado. Bueno, claro que sí, de pronto es también falta de información por parte de las personas, pero ¿qué tal si antes de seguir hablando de esto vamos a un corte de comerciales? Muy bien.
Bueno, como observamos en nuestro Sabías que, de 300.000 personas que pertenecen a algún pueblo étnico, 50.000 conservan su lengua nativa. ¿Qué opinas tú acerca de este Sabías qué? Bueno, esos son datos institucionales. La realidad de los pueblos indígenas, tenemos otros datos importantes. Precisamente en Colombia somos 102 pueblos y hablamos 65 lenguas distintas. Ubicamos, según nuestras dinámicas organizativas, 5 regiones: macroregión norte, zona caribe, macrocentro, macroandina, orinoquía y la zona más grande donde están la población más numerosa de los pueblos indígenas, a la Amazonía, ahí donde nos pertenecemos, donde nos nacimos, donde originamos los pueblos indígenas. Es decir, estos datos hay que trabajar conjuntamente con las autoridades, con los pueblos indígenas. A raíz de ese planteamiento, pensamiento, hoy por hoy los pueblos indígenas, un convenio con ENDANES y la Organización Nacional Indígena, estamos haciendo un registro, un trabajo puntual y participamos en el Censo Nacional de Vivienda y por supuesto ahí donde planteamos quiénes somos, dónde estamos, para saber, para decir al mundo, aquí estamos con propias historia y pensamiento, porque somos pueblos de origen de la nación colombiana. Por lo general, los pueblos indígenas de la Amazonía somos pueblos diversos, compartimos un territorio, varios pueblos indígenas. Alrededor podemos tener 5 pueblos distintos, por lo menos. Yo afortunadamente relaciono con los sionas, con los cofanes, con los coreguajes, inga, ticunas, es decir, unos pueblos indígenas podemos prácticamente hablar 5 idiomas, 6, 7 idiomas distintos a la vez, aparte de español, pues, y si tenemos la oportunidad también de portugués e inglés. Es decir, los pueblos indígenas tenemos esa riqueza, ese conocimiento, esa educación tan amplia que a veces las instituciones por parte del Estado de la nación no permite difundir, plantear, compartir esa realidad. La comida es lo que nos identifica a los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía. Comida es diversa, historia, cantos, sabores, ritmos. Sobre todo las mujeres tienen una dinámica, estilo propio particular, que es preparar la comida. Caso especial donde nos consumimos es fariña, es derivado del proceso de yuca, casabe, toda una cantidad de chichas, diferentes clases de chontaduro, mejor dicho, ahí tenemos una comida típica, propia, sin químicos. Y con el paso de los años, en cuanto al vestuario, ¿siguen adaptando ese vestuario tan cultural y tan representativo de sus culturas? Tenemos que hacer un balance. Los pueblos indígenas, la dinámica cultural o orgánica, tecnológica, no somos ajenos al desarrollo. Por lo que hoy estamos en Bogotá y tengo una cusma que representa propiamente el pueblo coreguaje, pero cuando estamos en las comunidades andamos, ya prácticamente se imaginarán cómo son. Y esos son los datos clave porque los pueblos indígenas, si hablamos de la identidad, de la herencia, de conocimiento, cultura, no es la ropa que nos hace sentir ver como indígenas. Bueno, claro que sí. Partiendo de esto, entonces quiero invitarlos a ver la siguiente nota que trata acerca de unos indígenas que han traído su salud como medicina alternativa a Bogotá. Hace bastantes años en Bogotá se refleja una gran migración por parte de los indígenas a la ciudad capitalina, como es el caso de Dominga Gaviria y Mariano Tizano, quienes hace alrededor de 38 años llegaron a la ciudad no solo con sus costumbres, sino a implementar también un poco de su salud nativa. Esta ciudad de Bogotá, vivimos mucho tiempo y tenemos hijos aquí estudiando. Esta pareja se dedica a vender un poco de lo que es su raíz cultural, como lo es la medicina, más conocida en la ciudad como medicina alternativa. Bogotá a trabajar, a competir en esta gran ciudad y ya llevamos más de 500 años aquí en Resistencia. A este sitio llegan también muchos inmigrantes de otros países, como lo son los indígenas del Perú, pues como ellos lo dicen, todos tienen derecho a surgir con sus raíces culturales en esta gran ciudad capitalina.
Como esta pareja indígena, muchas personas llegan a la ciudad de Bogotá a iniciar sus negocios a partir de lo que saben de su cultura. ¿Qué conoces tú acerca de una experiencia propia o una experiencia de alguien cercano que haya llegado aquí a Bogotá y a raíz o a partir de su cultura haya podido pues surgir aquí en la ciudad? Hay muchos pueblos indígenas en la capital y diferentes regiones también, a otras ciudades, por cuestiones de violencia, otro por digamos, por la empleabilidad, de la educación. Son estos más que todo los puntos clave para que muchos pueblos indígenas del país lleguen a las diferentes ciudades. Por lo tanto, como los pueblos indígenas no son bien reconocidos, tampoco reconoce la identidad por parte de la instancia nacional, entonces le toca recurrir a esa instancia como manera de sobrevivir en esta ciudad tan grande como es Bogotá. Los pueblos indígenas estamos dispuestos a compartir, a aprender y sobre todo respetar esos momentos donde realmente hoy por hoy estamos hablando de paz. Y aunque me costó complejo, duro tiempo, aprendimos medio hablar, medio escribir, medio interpretar los códigos, los lenguajes del habla español. Y obviamente como en ese momento estuve como niño, como joven, fue complejo entender estos lenguajes, diferentes dinámicas. Llegué en Bogotá sin saber hablar. Una de esas, digamos, anécdotas es que llegué a una universidad sin saber qué era un computador. Porque primera vez llegué a inscribirse en la carrera de tecnología informática. Ni siquiera en el Amazonas había visto una clase mínimamente. Pero la realidad es que aquí hay otro mundo, otra forma de ver y compartir y entender. Afortunadamente, uno tiene que tener esa voluntad y paciencia para poder aprender y compartir. ¿Y cómo fue este proceso de llegar a la UNIC? ¿Por qué terminaste en la UNIC? La UNIC es una instancia nacional que ya lleva 35 años de la vida institucional. Fue creado, orientado, principiado por las mismas autoridades, la necesidad de defender los derechos colectivos especiales de la nación colombiana. A raíz de eso entonces se crea la Organización Nacional Indígena, porque en ese tiempo los pueblos indígenas nos estaban masacrando, estaban quitando los territorios, estaban reclutando, estaban, mejor dicho, violando a las mujeres. Es así entonces, hoy por hoy esa es una instancia de interlocución por parte de los pueblos indígenas ante las instancias para defender los derechos colectivos de todos los pueblos indígenas del país. Trabajamos con los principios de unidad, territorio, cultura, autonomía. Son los elementos básicos, eje central del pensar de lucha del movimiento indígena colombiano. ¿Qué proyectos trae la ONIC para que la cultura no se pierda en la juventud? El reto de la Organización Nacional es trabajar por el bienestar, por la resistencia, por la defensa territorial, sobre todo memoria colectivos. Dentro de 10 consejerías manejamos como proyectos, 10 consejerías, plataforma de lucha. Uno de esos está educación. Dentro de educación tenemos reto que los pueblos indígenas, sobre todo la juventud, mujeres jóvenes, tenemos doble reto: aprender académica, institucional, políticamente del Estado. Y de esa manera estudiar, reconocer, valorar lo que somos y quiénes somos y por qué estamos en nuestro país y por qué y para qué educamos. Entonces tenemos doble moral de formarnos. Bueno, dentro de las organizaciones indígenas trabajamos temas clave que planteamos a partir de planes de vida de cada uno de los pueblos. En otros lados se conoce, en Latinoamérica, especialmente de Perú, Ecuador, Bolivia, hablan, se materializan con el concepto de buen vivir, vivir bien. En Colombia trabajamos a partir de plan de vida. Ahí donde se trazan todos los temas, la formación, la espiritualidad, territorialidad, vivir en comunidad, todo sentido de la palabra, ahí donde se plasma el sentir vivir de los pueblos indígenas. ¿Y qué diferencias así muy marcadas nos puedes contar entre el pueblo y lo que has vivido en la ciudad en los últimos años? Sobre todo las tecnologías. Uno cuando está en la maloca, en la comunidad, cuando está cazando, pensando, no tiene tantos, digamos, preocupación, estrés, sobre todo a ustedes como estudiantes de tecnología, de comunicación, vive estresando porque tienen que responder algo a alguien, o por una nota periodística, o por una nota para que lo dé.
lleven buena calificación al papá. Resulta que cuando uno está ya cero, digamos, preocupación, cero de quién, cómo te dirán, no, allá lo más importante es vivir tranquilo y comunicarse conectado con los animales, con la naturaleza, porque el hombre mismo es complemento de la naturaleza. Además de todas estas facetas, eres comunicador social. ¿Por qué llegaste a esta carrera? ¿Qué fue lo que te impulsó, te motivó a estudiar esto? Bueno, yo antes de ese tema no tendría, digamos, sentir como comunicador. Antes de, digamos, recibir título, sello de la instancia institucional, soy ante todo coreguaje, comunicador social natural, originariamente de la Amazonía colombiana. Nos aterrizamos a una instancia como es Uniminuto para estudiar e intercambiar conocimientos en tema de comunicación social, periodismo. Ahí donde afortunadamente compartí con muchos compañeros, con profesores, idóneos para compartir ideas. Lo más importante es respetar los conocimientos, ser tolerantes. Todo es muy importante y todo esto lo vamos a seguir hablando después de un corte de comerciales. Continuamos en El Rollo y quería contarles a todos ustedes que aparte de los pueblos indígenas, en los pueblos étnicos también hacen parte los afro. ¿Qué sabes tú acerca de los afro? Los afros en el país, en el mundo, en Latinoamérica también que tienen propia historia, espacio de participación cultural, la vida artística. Obviamente la juventud hoy por hoy expresan de diferentes maneras para que también respeten y conozcan su historia, su cultura. Para esto les trajimos una nota para que puedan enterarse un poco más de todo lo que nos habla Milton. Vamos a ver. Yo soy Jane Leticia Mena Moreno, soy la representante legal de la Fundación Cultural Saracúa. Fue fundada por mujeres, por eso le colocamos ese nombre. Saracúa significa comunidad fundada por mujeres. Saracúa es una organización sociocultural, hace trabajo de formación con jóvenes, niños y adultos, hace trabajos de sensibilización en diferentes espacios distritales y locales, tiene el grupo de danza profesional, el grupo de música y siempre hemos estado vinculados a diferentes espacios de participación. Ahora que este arrullo ya se prendió. Bueno, hablando un poco de la juventud y de todas estas derivadas que trae la danza, la cultura, así en la juventud, que se implica más como a salir a divertirse. Háblanos un poquito de tu vida universitaria. Son momentos, digamos, gratos de diferentes escenarios alrededor o dentro y fuera de la universidad, con los compañeros, con los profesores administrativos. Aquí es una familia integral, una familia donde cada escenario aprende y comparte también. ¿Y qué tal era esa vida? ¿Salías mucho a bailar? La vida de jóvenes es también otra etapa, otro momento de compartir. Me acuerdo mucho, yo me he pasado jugando ping-pong. También tengo un certificado del campeón de la vida universitaria en ese tiempo, juegos de ranas y unos otros compañeros también teníamos un equipo de microfútbol. En ese tiempo yo me acuerdo, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, teníamos un equipo, selección de microfútbol. Éramos invencibles. Los primeros en clasificar era lo de la Facultad de Comunicación. Siempre nos enfrentábamos con lo de ingenieros. Un equipo, yo me acuerdo del grupo Ingenieros. Era un grupo fuerte, dinámico, porque mayoría de esos también lo he visto compartir otros escenarios. De vez en cuando uno salía a rumbear, pero a hablar de la historia, de compartir de la vida académica, política, la vida de los pueblos indígenas. Mucho de eso las compañeras me preguntan, ¿por qué vino? Yo dije, yo no vine por qué, sino para qué vine. Yo vine para compartir, para sonreír, para compartir diferentes momentos de la vida. Yo te traje un juego random. Entonces consiste en hacerte 6 preguntas rápidas y contestas lo primero. ¿Listo? Entonces podemos comenzar. Sí.
Entonces, ¿una salsa o un merengue? Salsa, ¿Un fútbol o un baloncesto? baloncesto, Sí, yuca o chontaduro. yuca, Yuca, entonces, ¿un traje formal o una guayabera? guayabera, ¿El idioma nativo o el idioma español? nativo, ¿Y qué prefieres más, el Amazonas o Bogotá? el Amazonas. El Amazonas. Bueno, muy interesante este random, muy interesantes algunas de tus respuestas, pero quiero contarte que se nos acabó el tiempo, estuvimos encantadísimos de tenerte hoy aquí en nuestra emisión del Rollo, entonces pues nada, esperamos tenerte en otra ocasión. Gracias, Daniela. Eso es una oportunidad para seguir compartiendo la historia de los pueblos indígenas del país. Y para seguir aprendiendo también, no se olviden que nos pueden encontrar en YouTube como El Rollo, a mí en Daniela.abella18 en Instagram y nos vemos en una próxima emisión de esto que es My Pai Kutucheam o El Rollo.